Quiero ahora presentar a María Antonieta Alba, la ministra de Economía, y le quiero agradecer enormemente su participación en este evento. Bueno, muchas gracias por la invitación. Luego de haber escuchado el resumen de Claudia, veo que ha sido un evento muy rico en términos de debate y de propuestas. Yo quisiera, para cerrar, darles una breve presentación sobre cómo está la economía en estos tiempos de pandemia. Es muy importante saber cómo está desempeñándose la economía y también, obviamente, compartir cierta información sobre la importancia de la minería en el crecimiento económico y, obviamente, la potencialidad que tiene para cerrar las brechas. Bueno, esa será una presentación muy rápida. Obviamente quisiera hablarles del contexto macroeconómico y en la segunda parte sobre un poco poner en contexto el potencial que tiene la minería para la economía peruana. Como saben, estamos enfrentando una recesión global. Es una crisis económica sin precedentes que ha generado también una crisis económica sincronizada. Más del 95% de las economías están experimentando una recesión. Casi todos los bloques económicos del mundo están siendo golpeados, con excepción de China. A inicios de la crisis, en los primeros días, se pensaba que América Latina iba a ser el bloque económico más golpeado, pero en la última actualización del Fondo Monetario Internacional y debido también al segundo rebrote que vemos en la zona euro, se ve que este bloque es el que va a experimentar la mayor caída. ¿Esto qué nos quiere decir? Que mientras que haya infectados en los países, el COVID seguirá siendo un riesgo para la economía, por eso hay que ser muy prudentes a lo largo de la pandemia. El impacto del COVID en la economía tiene dos etapas muy claras. Los primeros 100 días fue un golpe muy fuerte a la economía, fueron una etapa de confinamiento en todos los bloques, y luego ya vemos que en la segunda etapa se ve ya una recuperación económica producto de la apertura, que fue consecuencia de la moderación de los contagios, y también fue resultado de los planes económicos implementados en los países. En realidad, era una crisis sin precedentes y la política fiscal y la política monetaria ha mostrado de las respuestas más audaces en la historia económica del mundo. En el caso de los metales, esos también se vieron, la evolución de la situación económica afectó obviamente las variables financieras y el precio de los commodities. Durante las primeras etapas de la crisis hubo una caída muy significativa en el precio de los minerales. Ahora vemos que el cobre está por encima de los niveles de la pandemia y esto viene de la mano con la recuperación de la economía. Y vemos un incremento también en el oro, que ahora se ha moderado. Al inicio fue un activo refugio y ya se está moderando por el mejor panorama que estamos experimentando. A pesar de ese contexto adverso, antes y durante la crisis, la economía peruana se ha mantenido como aquella de menor riesgo y con el tipo de cambio más estable. Esta crisis ha sido muy difícil para el Perú, pero también el Perú destaca por la resiliencia de su economía, que se ha mantenido fuerte a lo largo de toda la crisis y la que también nos ha permitido, a pesar de la precariedad del sistema sanitario, nos ha permitido tener una respuesta contundente. ¿Cómo va la evolución de la pandemia? Vemos con cierta preocupación nuevos rebrotes, vemos una segunda ola concentrada en Europa. Países como Francia, como España, como Alemania están mostrando niveles de contagio incluso mayores que los primeros días de la pandemia. ¿Esto cuál es el mensaje? ¿Cuál es la lección que tenemos que tener los países? Es que hay que ser bastante prudentes con la apertura de nuestras economías. En el caso peruano, nosotros iniciamos los primeros contagios y nuestro R, el ritmo de reproducción, estaba a niveles de 3.22. Por eso es que se tomó la decisión de tener uno de los confinamientos más estrictos del mundo, que esto definitivamente tuvo un impacto directo en el desempeño de la economía en los meses de abril y mayo, pero como se ha dicho recurrentemente, en ese momento se necesitaba ganar tiempo para generar capacidad en el sistema de salud.
Ahora, luego de algunos meses, vemos que la pandemia ya está controlada. Los epidemiólogos nos hablan que estamos en la zona de control y contención con un R menor a 1, y eso también se ha reflejado al lado derecho en el exceso de fallecidos. Estamos llegando ya a los niveles antes de la pandemia. Esto es algo alentador y positivo, pero eso también, como lo hemos visto en la experiencia europea, no debemos bajar la guardia sobre la contención de la pandemia. Frente a esta crisis compleja, una de las más difíciles, el Banco Central y el gobierno decidió desplegar con un plan económico muy potente, un plan de casi 20 puntos del PBI, y este plan, es importante decirlo, fue posible gracias que teníamos espacio fiscal, ¿no? Una de las fortalezas de la economía peruana reside en muchos años de prudencia y disciplina fiscal, que si bien experimentamos muchas debilidades en el lado sanitario, éramos muy fuertes, de los más fuertes en la región, para poder contener el aparato productivo. Como vemos, y esto es consistente con lo que les digo, los primeros meses de la pandemia se tomó una decisión de un confinamiento bastante estricto, donde la economía comenzó a operar solo a menos del 50%. Hemos tenido una recuperación gradual, responsable, y ahora vemos ya el último dato que tenemos, el dato de agosto, ya está actualizado, este cuadro está desactualizado, pero el dato ya de agosto es de 9.8, es la caída, es la primera vez que experimentamos una caída de un solo dígito. Y cuando vemos también, si bien hemos experimentado caídas significativas en los meses de abril y mayo, cuando vemos al lado derecho, también somos de los países que se ha recuperado más rápidamente. Esto, por supuesto, debido a la reapertura económica, al plan económico, pero por supuesto al esfuerzo de los peruanos, muchos empresarios, muchos trabajadores que están dándolo todo para salir de esta crisis tan significativa. Vemos los indicadores adelantados de septiembre y octubre nos muestran que la economía se está recuperando. Por ejemplo, en octubre ya hemos tenido un crecimiento en algunas variables como la producción de electricidad, ya se está registrando una recuperación, y también en otras variables como el consumo interno de cemento. Esto para nosotros es muy alentador, vemos una economía que también se está recuperando. La inversión pública, nosotros durante los meses del confinamiento, obviamente también se afectó la ejecución de la inversión pública, tuvimos caídas de casi 72% en mayo y en junio, pero acá hemos desplegado un plan bastante agresivo. En septiembre ya se ve un repunte en los niveles de ejecución, estamos viendo ya una recuperación a niveles pre-COVID, tenemos una meta bastante ambiciosa para el último trimestre, que la inversión pública crezca a 2 dígitos. Como dato les digo que al día de ayer, en octubre, el crecimiento de la inversión pública ha sido del 15%. En realidad, nosotros desde el Ministerio de Economía y Finanzas estamos dando todo el esfuerzo, estamos desplegando equipos a nivel nacional para poder acompañar a los gobiernos regionales y locales en la ejecución de la inversión pública, pero también en la ejecución de Arranca Perú, que son planes importantes para generación de empleo. Este repunte de la actividad económica también está favoreciendo las expectativas de los agentes económicos. En algunos casos estamos en los tramos optimistas y ya hemos recuperado los niveles antes de la pandemia. También, si bien ha sido una crisis muy dura, una crisis muy compleja, vamos a recuperarnos en un menor tiempo que las crisis pasadas. Esto debido a que no se observa un daño en el aparato productivo, ¿no? Hemos desplegado un plan económico que justamente ha tomado mucho impulso para proteger la economía. Hay empresas que obviamente van a quebrar producto de la caída en la demanda y el confinamiento, pero sí ha habido un despliegue importante por proteger el aparato productivo, y eso es consistente también con una recuperación rápida que estamos implementando. Nosotros prevemos que el Perú va a tomar esta senda de crecimiento que destacaba en América Latina. Vamos a seguir siendo uno de los países que va a tener un mayor dinamismo en el crecimiento económico.
Para nosotros, la agenda del Ministerio de Economía y Finanzas tiene dos partes, ¿no? Un corto plazo, que nuestro objetivo es impulsar la demanda para consolidar la producción, para retomar los niveles de producción, y una preocupación importante también por la recuperación del empleo. Ahí tenemos la agenda de corto plazo, pero tampoco queremos que esta crisis nos aleje de las metas que habíamos planteado, lo planteó la gestión del ministro Oliva, el Plan Nacional de Infraestructura, el Plan Nacional de Competitividad, las mesas ejecutivas, que son políticas implementadas por ministros anteriores, que lo que buscan es lograr que el Perú dé ese salto al desarrollo, lograr que el Perú al menos crezca al menos 4% en los próximos 20 años. Entonces son agendas que, si bien hemos tenido que atender a la crisis, tenemos que continuar con esta ruta de desarrollo, del salto al desarrollo. Dicho esto, entonces, en resumen, vemos que la economía se está recuperando, tenemos que hacer un esfuerzo contundente con el empleo. Prevemos que este cuarto trimestre va a ser fundamental y estamos desplegando todos los esfuerzos desde el Ministerio de Economía para que el gasto público, la inversión pública contribuya con esta recuperación. Por el lado de la minería, ya seguro que lo han escuchado más de una vez, la minería contribuye al 10% a nuestro PBI, es un sector muy importante. También es el sector que más rápido se ha recuperado en términos de producción, y también como parte, como la actividad de la inversión minera, también está ya recuperando los niveles pre-pandemia. Es un sector que se ha recuperado incluso mucho más rápido que el promedio. Vemos también que los indicadores líderes, también como la demanda de electricidad del sector minero, ya están en tendencia positiva. Entonces acá vemos con mucho optimismo que este mayor dinamismo en el sector minero va a continuar. Y esto lo deben haber escuchado más de una vez, ¿no? Tenemos muchas ventajas, somos el segundo país mayor productor de cobre en el mundo, tenemos enormes potencialidades en este sector, es uno de los sectores con mayor productividad en nuestra economía. Es un sector, además, que es una fuente importante de ingresos fiscales, ¿no? En los últimos 10 años, la minería ha aportado aproximadamente 5.000 millones de soles al fisco, y aproximadamente 55% han sido destinados a los gobiernos regionales y locales. Y creo que acá está uno de los mayores retos que tenemos como país, es cómo logramos que estos recursos realmente mejoren la calidad de vida de las personas. Esto también seguro que es repetitivo, somos un país atractivo, aun cuando todavía hay unos aspectos a mejorar en la parte de exploración minera, que también seguro lo han escuchado a lo largo de este evento. Seguimos siendo un país atractivo para las inversiones, destacamos en el ranking mundial, eso lo deben haber visto más de una vez. Y acá sí compartir también una preocupación que Claudia ha resumido, ¿no? Tenemos una preocupación porque en los próximos años tenemos que pensar cómo la economía va a seguir siendo un motor para el crecimiento económico, obviamente un crecimiento económico más sostenible, que realmente impacte y mejore la condición de vida de las personas, ¿no? Una vez que se acabe Quellaveco, Mina Justa y Toromocho, nos preocupa cuál es el pipeline de proyectos al que se refirió Claudia para los próximos años, pero la potencialidad está ahí, es cuestión de trabajar de manera decidida. Tenemos una cartera de proyectos de más de 50.000 millones de dólares a lo largo del territorio nacional. Estas son enormes oportunidades de desarrollo también distribuidas a lo largo de todo el territorio. Desde el gobierno se vienen tomando algunas medidas. Creemos que hay espacios para mejorar el marco regulatorio, y desde el lado del Ministerio de Economía y Finanzas tenemos una cartera de proyectos en los que seguimos con toda esta gafitería de procedimientos. Se han tomado algunas medidas, como bien lo ha explicado Claudia cuando se refirió a la intervención del ministro de Energía y Minas, y también hemos tomado algunas medidas como el adelanto de canon. Es importante que haya predictibilidad para las empresas, pero también es importante que los ciudadanos sientan que la actividad minera realmente transforma su vida, la mejora de manera importante. Creemos que en el Perú hay muy buenas prácticas que reflejan que sí es posible tener una minería que contribuye al cierre de brechas, que contribuye
al desarrollo del país, ¿no? Entonces, para finalizar, primero referirme a la primera parte. Vemos una economía que se está recuperando. Desde el MEF lo estamos dando todo para poder lograr que esta recuperación sea lo más rápido posible, que realmente nos ayude a recuperar el aparato productivo. Y desde el punto de vista de la minería es un sector muy importante, pero también creo que la pandemia ha demostrado estas enormes brechas que tenemos y creo que no es posible seguir tolerando crecimiento económico con brechas sociales, ¿no? Entonces creo que el Perú tiene ejemplos muy concretos donde la minería es compatible con la paz social, es compatible con el desarrollo de las comunidades, y creemos que esa es la gran apuesta para los próximos años y tenemos que trabajar juntos en esta agenda. Muchísimas gracias por la invitación.